Retornamos a esta hora de la mañana para seguir junto a ustedes cuando son las 10 de la mañana con 37 minutos y ya está con nosotros, como cada día jueves, el abogado Hernán Ferreira para conversar diferentes temas relativos a lo legal que involucran justamente las próximas elecciones. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Soledad, ¿cómo están? Un saludo también a los auditores, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan y a quienes también están fuera de la región. Fíjate, me han llegado algunas palabras de gente que está fuera de la región, Paraíso, y que nos ven también, así que saludos a quienes nos ven de fuera de la región. Esa es la maravilla de este mundo, ¿cierto?, que tiene que ver, que nos permite la tecnología llegar a todas las partes del mundo, así que maravilloso aquello de poder conectarnos con personas que se encuentran en quizás qué punto del mundo. Bueno, así es. Lo que nos convoca justamente tiene que ver con poder ir resolviendo dudas, consultas que se presentan y que se dan en torno a las próximas elecciones. Y en este caso, en lo concreto, vamos a conversar hoy día lo referido a la Convención Constitucional. Y en este aspecto, lo primero, preguntarte, ¿qué significa en lo concreto el hecho de que la Convención deberá respetar algunos aspectos? Y en este sentido se nombra, ¿cierto?, el carácter de república del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales vigentes ratificados en Chile. Es decir, en el fondo, estos aspectos no se pueden tocar en la nueva Constitución. Pero en lo concreto, ¿qué significa esto? A ver, para un poco también entender el concepto de esto, la Convención Constituyente tiene un marco, tiene límites. Exacto. No puede hacer todo lo que ellos quieran, hay límites. Por ejemplo, de pronto va a estar funcionando el Congreso Nacional, por un lado, dedicado, ¿cierto?, a hacer leyes, que esa es su principal función, junto con fiscalizar la Cámara de Diputados, pero es hacer leyes, y la Convención Constituyente no puede, por ejemplo, invadir esa competencia, no puede hacer leyes, ¿cierto? Solamente su misión es redactar el texto de otra constitución, yo le llamo otra constitución, que va a estar sometida a plebiscito después. Ese es y por tanto tiene límites. Dentro de los límites que tú señalabas y que efectivamente son parte después uno fue parte del acuerdo y después fue parte de una comisión técnica. Hubo una comisión técnica para darle cuerpo, darle contenido a este acuerdo de noviembre del año 2019, ¿cierto? El 15 de noviembre de 2019 hubo un acuerdo por una nueva constitución, paz social se llama, que fue un marco general, y después hubo una comisión técnica. Y la comisión técnica dijo, miren, obviamente que participaron representantes de quienes firmaron este acuerdo en noviembre. Chile es una república, es decir, una república democrática. ¿Qué significa que sea república? Y que una nueva constitución no puede cambiar, que no es una monarquía. Nosotros no vamos a tener reyes, ni emperadores, ni nada de eso. Nosotros vamos a ser una república. ¿Qué significa? Que vamos a tener poderes del Estado definidos, tenemos que seguir teniendo poderes o función legislativa, función judicial, función ejecutiva, y que cada una, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, son elegidos en sufragio universal, popular, y por tanto el presidente de la República, por ejemplo, es elegido. Dura un tiempo limitado, 4, antiguamente eran 6, antes eran 9, un tiempo fueron 9, se estableció 8, en fin. Por tanto, eso no puede cambiar. Ahí tiene el primer límite. Hay un límite ahí, claro. Que pareciera que es obvio, pero hay que ponerlo, ¿cierto? Porque hay que ignorarlo. Claro, alguien en Chile, esto fue en el siglo XIX, se le ocurrió en América también, para contextualizarlo, que en América tuviéramos monarquía, fíjate. ¿Ah? Después de que se proclamó la independencia, había gente, próceres de la independencia, que querían en nuestro país en monarquía, así que esto no es algo que sea alguien tan lejano. Y tiene que ser una república democrática, o sea, elecciones populares, etc. ¿Ya? Eso es el primer marco. Después se estableció que cualquier norma constitucional no podía desconocer sentencias judiciales, ¿cierto?,
no podía, firme ejecutoriedad, por supuesto, o sea, firme ejecutoriedad significa que una sentencia que ya no recabe recurso alguno, ya está resuelta, claro. Está resuelta, ¿cierto? Ya no hay vuelta que darle. Y también los tratados internacionales. Justamente ahí es donde mayor duda, al menos lo que uno escucha de la gente, es que no hay claridad de cuáles son estos tratados internacionales que están vigentes y ratificados por Chile. Muchísimo. Entonces es difícil establecer. En materia comercial tenemos muchos tratados, por ejemplo. Muchos tratados. Pero bilaterales, en fin, que son tratados internacionales, a veces son bilaterales, son regionales, en fin. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos es un tratado internacional. Esa no pudiera tener un texto constitucional que fuese en contra de una norma, ¿cierto? Lo primero, ¿cierto? Ahora, yo sé que ahí hay personas, y con justa razón, que ha dicho, por ejemplo, en materia de derechos humanos, dice, mire, el tratado internacional, esta Declaración Universal, Chile de alguna manera también la ha desconocido. Pero bueno, por ejemplo, ¿cierto? El artículo primero de esa Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, no podría una constitución decir algo distinto, ¿ya? ¿Y podría sí agregar algo a eso? O sea, porque, por ejemplo, cuando se dice en igualdad de derechos, queda bastante amplio. En definitiva, no queda así como, no sé, ¿se le puede a eso poner un apellido, por ejemplo? Bueno, es que hay un tema, sí, o sea, tú puedes ponerle, se le puede poner muchas cosas y de repente los convencionales se ponen creativos y le ponen una palabrita más, ¿cierto? Podrían ponerle, no sé, nacen muy libres, ¿eh? Pero lo que pasa es que ya a esta altura, fíjate que más que el texto constitucional, a mi juicio, más que las normas, son si los países, los ciudadanos respetan o no las respetan. Yo entiendo que estamos hablando de normas, pero por ejemplo, la actual Constitución repite lo mismo que la actual. La Constitución repite lo mismo que de esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos. Eso lo dice la actual Constitución. No creo que una eventual nueva Constitución diga algo muy distinto, porque ya sería meterse, digamos, en disquisiciones o en temas de texto que no tienen mucho sentido. Y si le cambian el texto, al final el sentido es el mismo, ¿ya? O sea, no podría decirlo. Por ejemplo, también tenemos tratados, bueno, y acá se consagra el derecho a la vida, ¿cierto? Y ahí hay un tema, porque algunos dicen, bueno, si se consagra el derecho a la vida, ¿qué pasa con el aborto? Porque esta Declaración de Derechos Humanos no distingue la vida del que está por nacer, o la vida que está por nacer o la vida del que ya nació, no lo distingue, pero están los recursos judiciales, en fin, el derecho a recursos judiciales, a que toda persona tiene derecho a un proceso racional y justo. Eso también está en la Constitución actual, que tendrá que ponerse en la próxima Constitución, porque no puede decir lo contrario. Por ejemplo, en materias laborales, también se establece la libertad de sindicalización, por ejemplo. Son tratados internacionales vigentes en Chile. Por ejemplo, por eso que, y ahí se discutió en muchas oportunidades, donde el gobierno anterior decía, mire, los sindicatos, cada persona tiene que asociarse a un sindicato. No puede, no, porque hay que fortalecer el movimiento sindical. Sí, pero hay un tratado internacional que consagra la libertad de sindicalización. Si yo estoy en un trabajo, si yo quiero o no ingreso en un sindicato, tengo mi libertad. Y no porque lo diga la actual Constitución, es porque lo dicen tratados internacionales al respecto. Me explico, ¿no? Por tanto, un texto constitucional no podría obligar a nosotros, a cualquier trabajador, a sindicalizarse, porque hay un tratado internacional que lo impide. Es importante el tema, porque ahí queda bastante amplio justamente amplio respecto de los límites justamente de lo que puede hacer la Convención Constitucional respecto de todos estos números de tratados internacionales que han sido ratificados por Chile. Ahora,
pasando al tema más bien del funcionamiento de esta convención. Para poder operar van a tener que tener un reglamento. ¿Quién hace ese reglamento? ¿Quién va a hacer el reglamento para el funcionamiento de la convención? ¿Lo hacen ellos mismos? Ellos ¿Se hace previamente por otros actores? Ya. Sí, ellos mismos. Ellos mismos. Y ahí hay un tema también, porque toda norma constitucional que se ingrese a este texto constitucional distinto, nuevo, y el reglamento para el funcionamiento se debe aprobar por los 2/3 de los constituyentes, de los convencionales constituyentes, que es el nombre que tiene, convencionales constituyentes, por los 2/3. O sea, ellos mismos se tienen que dar su propio reglamento. Si hay alguna, y una vez establecido este reglamento, como toda norma puede ser sujeta a interpretación. Alguno dice, mire, este reglamento quiso decir tal cosa, no, dijo otra cosa en este punto, en este artículo. Bueno, entonces habrá una especie de árbitro, entre comillas, que serán 5 ministros de la Corte Suprema, donde las partes, cualquiera, podrá ir a pedirle a la Corte Suprema, que deberán haber 5 ministros, para que resuelvan los temas de interpretación. Porque claro, alguien puede decir, mire, el reglamento quiso decir una cosa. No, yo quiso decir otra cosa. ¿Quién resuelve eso? 5 ministros de la Corte Suprema. Perfecto. Pero ellos mismos se dan su reglamento de funcionamiento. ¿Ya? Que por lo demás esto no es nuevo, porque el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores también tienen un reglamento que también se lo dan a ellos mismos. Se sigue esa misma lógica. Tendrá también la Convención un presidente y un vicepresidente, también elegido por mayoría absoluta. Ya, y ahí también se habla, por ejemplo, lo conversábamos justamente con una candidata hace un momento, en relación a la elección del presidente y el vicepresidente están como claras respecto justamente de el número de votación, pero también se habla de un secretario ejecutivo, y ahí se señala que debiera ser una persona, o debe ser una persona que cumpla con una alta expertise y comprobada, digamos, entendimiento, digamos, respecto del tema. Y eso también queda bastante azaroso. Bueno, claro. ¿O no? Efectivamente, pudiera quedar, ¿cierto? A lo mejor el perfil del cargo debiera quizás después estar en el mismo reglamento, pero al final, mira, como esto se elige por mayoría y todo tiene que ser por 2/3, el secretario ejecutivo tendrá que pasar varios filtros, no va a poder hacer, y yo creo que en eso uno debiera tener cierta tranquilidad, aunque en temas políticos a veces uno a veces no puede estar tan tranquilo, pero no tan fácil, ¿cierto? Que las cosas que son como obvias realmente dejan de ser obvias, pero un secretario técnico, ¿cierto? Que no sea, que a lo mejor, además que sea un ex diputado, un ex senador, en fin, un ex secretario de alguna cámara de la Cámara de Diputados, un ex secretario de la Cámara del Senado, alguien que tenga experiencia en temas legislativos y cómo funciona el cuerpo legislativo. Yo creo que el asunto va por ahí, y que tenga un cierto consenso de los constituyentes, de los convencionales, porque no puede ser cualquier persona. Entonces, es cierto que el secretario técnico siempre es importante, siempre va a ser importante, pero creo que ahí no va a ser tanto el problema, a mi juicio, digamos. Incluso, más bien son elecciones políticas, cosas más bien chicas. Yo te doy una cosa, tú me pasas al secretario, yo te doy la vicepresidencia. Negociaciones de los políticos. Yo creo que por ahí no va tanto el tema. Yo creo que hay temas que son bastante, diría yo, bastante más complejos en realidad, donde hay muchas dudas todavía. Como por ejemplo, que es el nudo, si no quiero decirlo, es cómo se norma, porque el acuerdo y después la Comisión Técnica dijo 2/3. Se requieren 2/3 para aprobar una norma constitucional. Exacto. 2/3. Y entonces todavía ahí queda un poco la duda. 2/3, perfecto. Por ejemplo, si alguien quiere establecer el aborto libre, de hecho aborto libre, o sea, una mujer puede abortar
desde el día 1 al día antes de nacer su agua, que lleva dentro del vientre. Es un aborto libre y sin medida causal y sin dar explicaciones. Eso sería un aborto libre, total, ¿cierto? Bueno, es una norma de ese tipo. Si los 2/3 no están de acuerdo, si no tenemos 2/3 de acuerdo, se legisla, no se legisla, ¿quién va? Porque se pueden producir vacíos. Porque si no hay acuerdo por 2/3, pudiera que una norma no ingresar porque no hubo un acuerdo de 2/3, no sé si me explico, no hubo un acuerdo. Claro, sí. No hubo consejo de 2/3. Bueno, ¿qué hacemos con esa norma? Que quizás sea necesario ingresarla a la Constitución, pero no la vamos a tener porque no hubo consenso suficiente de estos 2/3. Entonces algunos dicen, mire, esto tiene que legislarlo el actual Congreso Nacional. Pero ¿cómo? Entonces uno dice, pero bueno, si ustedes son los encargados de redactar una norma constitucional y si no llegan a acuerdo, usted me está diciendo que tiene que ser el actual Congreso Nacional, entonces al final vamos a tener dos órganos que van a estar redactando la Constitución, una de manera oficial y otra por derivación. Entonces yo creo que hay un tema. Y otros dicen no. De acá tiene que salir un especie de cónclave. De aquí tiene que salir un texto constitucional completo, entero. Pero no puede haber vacíos, completo. Y ese texto completo tenemos que someterlo a la aprobación de la ciudadanía en un plebiscito. No pueden quedar cabos sueltos de manera que otro órgano como el Congreso Nacional lo resuelva. Tenemos que ser nosotros. Los dicen no. Si no nos ponemos de acuerdo, lo lanzamos, lo derivamos al Congreso Nacional. No sé si me explico esta dicotomía, este problema que nos podemos encontrar acá, ¿cierto? Y en eso hay interpretaciones distintas. Algunos dicen que se puede derivar, otros dicen que no se puede derivar. Hay un problema de fondo, no es un problema menor, es un problema de fondo. Que quizás el reglamento eventualmente podrá resolverlo. Como dice, mire, eso no va a resolver el reglamento. Claro, y por eso preguntaba hace un momento de quién en definitiva hace este reglamento, y sería la misma convención, y que establecería también las reglas de funcionamiento de este mismo cuerpo. Por lo tanto, para establecer ese reglamento y esas normas o esas reglas para definiciones, eso también lleva un periodo importante de tiempo, no es tan fácil, digamos, establecer un reglamento, y por lo tanto ese es un tiempo que se le resta al trabajo que está establecido como el tiempo real de escritura de la Constitución. Bueno, claro, yo me imagino que una vez electos los constituyentes van a tratar de ponerse de acuerdo, o sea, la lógica es tratar de cuando asumen el cargo, tener un texto más o menos conversado, para no efectivamente no llegar a que se siente el primer día y empiece lo primero a empezar a discutir y pueden llevarse meses en esto, digamos. ¿Ah? Entonces, es una duda también que uno perfectamente puede ver. Ahora, y además sabiendo que el tiempo que tiene es corto, ¿sí? Es limitado. Limitado, son 9 meses, prorrogable a 3. O sea, a lo más pueden hacer un texto constitucional en un año. Entonces, si se van a pasar 2 meses redactando... Claro, haciendo el reglamento. Claro, y sí, lo mencionaba porque también lo he escuchado de algunos sectores que, por ejemplo, señalan que dentro de los reglamentos debiera estar, por ejemplo, que el constituyente, cada vez que, no sé, ponga una propuesta en la mesa, esta tenga un aval, por ejemplo, de participación, y como con algún medio de verificación certifique de alguna manera que no fue una idea que se le ocurrió a él en forma individual, sino que es una, no sé, una propuesta de base o algo así. Entonces, claro, los reglamentos, o sea, las reglas y las normas finalmente de funcionamiento cobran una importancia potente dentro del trabajo que va a realizar esta convención. Sí, es que lo que pasa es que las normas de procedimiento siempre son importantes. Algunos piensan que es solamente la norma sustancial, ¿cierto?, de qué texto vamos a tener, pero también el procedimiento es relevante, muy relevante. Un paréntesis, se establecen 50 UTM, si no me equivoco, para efectos de la dieta, ¿cierto? 2.700.000, más las asignaciones que ellos mismos se den.
Entonces uno podría tener 2.500.000, 1.700.000 y para asignemos los 3 millones más, por ejemplo. Ahí hay que tener ojo con eso, hay que tener ojo. Pero efectivamente tú tienes bastante razón, todas esas cosas son ahí como están en blanco, como tan difusas aún. Son tan difusas porque algunos, y esto también es un tema relevante, porque algunos desconfían, yo lo digo así derechamente, o no les gusta mucho la democracia representativa. Algunos son por la democracia directa, preguntarle si es directo. Pero si nosotros elegimos representantes, presidente de la República, diputados, senadores, alcaldes, concejales, es porque nosotros confiamos, la gente que votó confía en esa persona. Entonces, si además de eso yo quiero o alguien quiere establecer, mire, va a haber una asamblea y esta asamblea, de tantos miembros, tiene que llevar a través del representante un proyecto de norma. Bueno, al final entonces el representante, en vez de ser representante, va a ser una especie de buzón, ¿cierto? Donde una asamblea le dijo, usted, representante, tiene que llevar esto. Si a usted no le gusta, no importa, usted tiene que llevarlo igual porque la asamblea lo dijo. Entonces, ¿para qué eligieron a este representante? Sí, entonces, me explico, ¿no? ¿Sí? La democracia representativa tiene esa característica y en el mundo occidental, civilizado, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los países civilizados, occidentales me refiero, tenemos esta forma de representación. Por tanto, y de ahí la importancia de la elección de los representantes, diputados, senadores, alcaldes, concejales, gobernadores, consejeros regionales. Fijarse muy bien qué le están diciendo, quién es la persona, ¿cierto? Si le está hablando lindo, ¿pero está hablando lindo o realmente va a hacer lo que dice que va a hacer? Porque después la gente se queja y dice, mire, yo lo elegí tal persona y después me dijo cosas después nunca las cumplió. Bueno, pues usted sabía que no le iba a cumplir, porque ya un periodo antes. Bueno, ahí hay un tema. Hay unos que que les gusta la democracia más directa, más popular, si tú quieres, popular en el sentido de asambleísta. Yo le dije, no, nosotros fuimos elegidos y mandatados, yo di ideas para ser electo, fui elegido y yo voy a llevar estas ideas al Congreso. Entonces ahí hay un tema, pero fíjate que no es un tema menor. No es un tema claro menor. Que no es menor, no es menor. Don Hernán, nos tenemos que ir. Pasó rapidísimo el tiempo. Ya me había entusiasmado ya. Bueno, lo dejamos pendiente para el próximo jueves para seguir conversando, porque indudablemente siempre van apareciendo nuevas dudas y tenemos aquí entonces la asesoría legal del abogado Hernán Ferreira, que gentilmente comparte con nosotros cada día jueves desde las 10:30 de la mañana. Así que gracias, muy bien. Gracias, Soledad. Saludos nuevamente a la gente que nos escucha, nos oye de Magallanes y de otras partes de Chile y el mundo a la altura, ¿no? Que estén muy bien y que estén todos muy bien quienes nos han acompañado durante esta mañana. Dejarles invitados para seguir en compañía de Polar Comunicaciones y nosotros volver a encontrarnos mañana a partir de las 8:15. Que estén muy bien. Chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Buenos Días, Región.